Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Inge. Bien, vamos a iniciar esta sesión. El tema de esta sesión es campo eléctrico. Perdón, campo magnético. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos la electrostática, decíamos de que el campo eléctrico era originado en la carga en reposo. Y hablamos bastante sobre el campo eléctrico, sobre su fuerza, sobre las causas, sobre otras cargas. Calculamos campo eléctrico debido a un sistema de cargas, campo eléctrico de distribuciones de carga, en una línea, en un aro, y trabajamos bastante. Decíamos de que el campo eléctrico generaba una fuerza eléctrica que era conservativa. Entonces, eso nos permitió plantear una ecuación de energía. Hoy vamos a hablar sobre campo magnético, que es el segundo campo electromagnético. En el área de electricidad existen dos campos vectoriales de energía, que son el campo eléctrico y el campo magnético, que es el que vamos a pasar a estudiar en esta sesión. Bien, entonces, ¿qué debemos entender por campo magnético? Bueno, es un campo vectorial cuyo origen se da en la carga eléctrica, pero en la carga eléctrica en movimiento. Vean ustedes la diferencia. El campo eléctrico se origina en la carga estática y el campo magnético se origina en la carga en movimiento. Muy bien, entonces el campo magnético puede generar una fuerza sobre otra carga, pero si la otra carga está en movimiento. Si en una región del espacio existe un campo magnético y una carga puntual está estática, ésta no siente fuerza magnética. Pero si esa carga puntual está en movimiento, entonces sí va a sentir una fuerza magnética. Conclusión entonces, el campo magnético se origina en la carga en movimiento y solamente la fuerza del campo magnético puede actuar sobre cargas en movimiento. Uno de los fenómenos más comunes y que nosotros tenemos acceso en nuestra vida diaria es los imanes. Vemos que la fuerza que el imán hace sobre una pieza ferromagnética es una fuerza considerable. Esto es en intensidad, es muy grande. Entonces, hay una pregunta interesante que vamos a responder en esta sesión. Si un imán no está conectado a un circuito para que exista carga de movimiento, ¿cómo es que genera un campo magnético que puede levantar materiales ferromagnéticos? Ferromagnéticos quiere decir con alto contenido de hierro. Por ejemplo, el hierro mismo. Esta fuerza puede ser tan grande que puede llegar a niveles de toneladas. Por ejemplo, hay grúas magnéticas para levantar chatarra que tiene alto contenido en hierro, ferromagnético. Bien, entonces, en los imanes existen corrientes atómicas dentro del imán. Un pedazo de hierro, por ejemplo, imantado, es diferente a otro pedazo de hierro que no es imán, porque en el imán hay corrientes atómicas. Se cumple que hay carga en movimiento. Muy bien.
La fuerza magnética, ¿cómo la calculamos? Imaginemos que tenemos una partícula Q que se va moviendo con una velocidad v en el espacio y que en ese espacio hay un campo magnético originado por una fuente. Entonces, la fuerza magnética, vean, se calcula a través de un producto vectorial. Y saben ustedes de que cuando multiplicamos vectorialmente dos vectores, el vector resultante es un vector ortogonal a los vectores multiplicando. Esto es de que la fuerza magnética, que es el producto vectorial de la velocidad de la partícula o de la carga vectorialmente por el campo B magnético, es la fuerza resulta un vector que forma 90 grados con la velocidad de la carga y forma 90 grados con el campo. Aquí tenemos el diagrama, vean. Hay un ángulo entre la velocidad de la carga. Aquí tenemos la carga y la carga está viajando, está señalada la velocidad por este vector verde. El campo tiene esta dirección. Quiere decir que entre los vectores campo magnético y velocidad de la partícula Q hay un ángulo phi. Entonces, aplicando la ecuación del producto vectorial, vemos que F, la fuerza magnética, siempre va a resultar ortogonal a los dos vectores multiplicando. Diferente, vean, a la fuerza eléctrica, donde en el campo eléctrico la fuerza era en la dirección del campo si la carga era positiva o en dirección contraria si la carga era negativa. Entonces, vean, esa característica es muy, muy especial porque diferencia de lo que es la fuerza magnética de la fuerza eléctrica. ¿Cuáles son las características principales de la fuerza magnética? Siempre está formando 90 grados con los vectores multiplicando. Esto es de una consecuencia matemática porque estamos resolviendo un producto vectorial. Y se cumple que en el producto vectorial el vector resultante del producto es igual al producto de los dos vectores, pero vectorialmente. Entonces la fuerza resulta 90 grados de los vectores multiplicando y del plano que estos generan. La fuerza magnética, debido a esta característica, que se calcula con un producto vectorial y que siempre está formando 90 grados de la velocidad, la fuerza magnética siempre actúa como una fuerza centrípeta. Vean, en las fuerzas centrípetas la fuerza está formando 90 grados con la velocidad. Entonces, ¿qué le va a cambiar la fuerza a la velocidad? Solamente le cambia la dirección por estar formando 90 grados y por estar actuando como una fuerza centrípeta. La fuerza magnética no es conservativa, o sea que su trabajo depende de la trayectoria y su trabajo no es conservativo. Por lo tanto, en este tema de campo magnético y fuerza magnética, no vamos a encontrar una ecuación de conservación de la energía, como en el caso del campo eléctrico, que era conservativo. ¿En qué caso la fuerza magnética va a ser cero debido a su ángulo? Sabemos de que el módulo de un producto vectorial se calcula multiplicando los dos vectores por el seno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿en qué caso el seno del ángulo es cero? Cuando el ángulo es cero, cuando los dos vectores, velocidad y campo, están colineales. Colineales ya sea en la misma dirección, están formando 0 grados, o
colineales o paralelos en dirección contraria, estarían formando 180. En esos dos casos, el seno de teta es 0. Entonces quiere decir que una partícula podría estar viajando en una región del espacio, pero si va paralela a las líneas de campo, no va a sentir fuerza magnética. A este punto del curso ya conocemos la existencia de un campo eléctrico debido a las cargas en reposo, y también en este momento estamos hablando de una nueva fuerza, que es la fuerza magnética. Podría darse de que en una región del espacio existan ambos campos, campo eléctrico y campo magnético. Entonces, a la suma de estas dos fuerzas, a la suma vectorial de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, a esa suma se le llama la fuerza de Lorentz, que fue un personaje estudioso de los fenómenos eléctricos y que se dedicó a investigar las fuerzas debido a fenómenos eléctricos. Entonces la fuerza de Lorentz es la suma vectorial de la fuerza de los dos campos, eléctrico y magnético. Ya no existe otra fuerza. A nivel de electricidad, ya no hay otra fuerza. Solamente estas dos, porque solamente estos dos campos existen en la naturaleza, en el área de electricidad. Si una carga puntual se está moviendo dentro de una región donde existe simultáneamente campo eléctrico y campo magnético, la fuerza sobre la carga sería entonces la fuerza de Lorentz. Sería esta. Podría darse el caso de que aún moviéndose de una carga puntual dentro de una región donde existe campo eléctrico y campo magnético, la fuerza sobre ella sería 0, ¿sí? ¿En qué caso sería? En el caso donde la fuerza eléctrica anulase a la fuerza magnética. Si esto se cumpliese, pues igualamos a 0 y hacemos el despeje de la incógnita que nos pidan. Pero puede darse esa particularidad. Muy bien. Pasemos ahora a hablar sobre las cargas circulantes. Imagine usted que tenemos en azul un campo magnético uniforme entrando al plano y marcado con esta X. Aquí estamos marcando, si fuera una flecha, la cola de la flecha. Entonces el campo magnético en este plano está entrando al plano. Se dispara una carga. Entonces, debido a la característica de la fuerza magnética, aquí solo hay campo magnético. Debido a la característica de la fuerza magnética, que es 90 grados, fíjese que, y que actúa con una fuerza centrípeta, le va a producir una curvatura. Si la carga fuese positiva, sería hacia arriba. Si la carga, en este caso, si no negativo, sería la curvatura sería hacia abajo. Si la región es muy grande, esa carga quería, al ser disparada a esa región del espacio donde existe este campo, esa carga quedaría capturada dando vueltas en círculo. ¿Y cuál es la fuerza centrípeta? La fuerza magnética. Este principio se utiliza en aquellos aparatos que tienen tubos de rayos catódicos para dibujar con los electrones que disparan atrás de la pantalla. Cuando el electrón impacta, se genera una pequeña explosión, una pequeña luz, y a eso es lo que nosotros llamamos píxeles, que estamos viendo al otro lado de la pantalla. Bien, pero el principio que queremos mostrar es carga circulante. ¿A qué se le llama?
Cuando una carga se dispara a una región donde existe campo magnético uniforme, ¿qué quiere decir uniforme? Que mantiene su dirección y su módulo es constante en ese plano. Entonces, si la carga es positiva, va a hacer una curvatura hacia arriba, si la carga es negativa, hacia abajo. Y si la región es bien grande, pues entonces la partícula quedaría dando círculos, moviéndose en círculos. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética actúa como una fuerza centrípeta. Ahora, hemos hablado al inicio de que el campo magnético solamente puede aplicar fuerza sobre cargas en movimiento. Si nosotros tenemos un conductor y está pasando una corriente I por ese conductor, pues ahí lo que está sucediendo es que hay carga en movimiento. Entonces, vean, la corriente convencional está señalada en este segmento de conductor. Este conductor continúa y nosotros hemos analizado nada más este segmento. Entonces, el campo magnético, los puntos azules indican que el campo magnético está saliendo de ese plano. Entonces, ¿qué le sucede al conductor? A va a sentir una fuerza. ¿Por qué? Porque cada uno de los electrones que están viajando va a sentir una fuerza. Entonces, este segmento de conductor va a sentir una fuerza neta. Al aplicarle la ecuación para un diferencial de conductor, resulta de que si la corriente va en dirección I, la fuerza magnética va a resultar en dirección menos J. Entonces, haciendo con vectores unitarios estos productos, me va a dar que la fuerza magnética es hacia abajo. Entonces, ¿quién va a sentir esa fuerza? El sólido, el conductor. ¿Por qué? Porque los electrones forman parte de ese conductor. Entonces, esta es otra ecuación que debemos de conocer, que es derivada de la fuerza magnética. Y de L, vea que este vector de L es un diferencial de longitud. ¿Y quién le da el carácter vectorial? La corriente. Si la corriente está circulando hacia la derecha, quiere decir que este dl va a tomar el sentido de la corriente y le vamos a asignar un vector unitario I. El campo pues puede tener cualquier dirección, pero en este caso es en Z, saliendo del plano. Muy bien, calculamos la magnitud, vean, y nos da en menos J. A este producto I de L se le llama elemento de corriente, donde el dl está en el sentido que circula la corriente. Conclusión entonces, quiere decir que si un conductor por el cual circula una corriente pasa por una región donde existe un campo magnético uniforme, este conductor va a sentir una fuerza y es capaz de desplazarse, de moverse. Bien, ¿qué pasaría si en vez de tener un segmento de conductor tenemos una espira de corriente? Una espira de corriente, vean este rectángulo, la corriente va en el sentido horario, y está indicando, la corriente va en el sentido horario, y vamos a calcular la fuerza neta sobre la espira. Estas X representan un campo magnético que está entrando al plano de hacia adentro de la página o del plano. Entonces vamos a aplicar esta ecuación. En la espira es una trayectoria cerrada, entonces vamos a aplicar el integral de I de L cruz B para calcular la fuerza. Como la espira está formada por 4 segmentos, pues vamos a
calcular la fuerza en cada segmento y después vamos a sumar esa fuerza. La suma sería la fuerza sobre las espiras. ¿Cómo calculamos el módulo de la fuerza? Pues sería el producto I de L por B por seno de teta. Pero vean de que todos los segmentos, por ejemplo, el segmento de 1 a 2, el horizontal superior, el I de L está en el sentido de la corriente. Entonces, ¿qué ángulo está formando el elemento de corriente con el campo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Forman 90 grados y así se va a cumplir en los 4 segmentos. Quiere decir que podemos hacerlo en una forma rápida, porque seno de teta sería seno de 90, que es 1. Entonces, la fuerza sobre el primer segmento, F1, que sería la fuerza entre 1 y 2, sería la corriente por la magnitud del campo, por la longitud del segmento. La longitud es A. La longitud de 1 a 2 es A. Me daría IBA. ¿En qué dirección? Aplicando el producto vectorial me daría en majota. Y así voy calculando cada segmento, pero examinemos el resultado de las cuatro fuerzas. Aquí me da IBA más J. Y aquí me da IBA menos J. Estas dos se anulan. Esta me da en I y esta me da en menos I. Y tienen el mismo módulo. Entonces vean, aquí tengo en menos I y más I. Y es el mismo módulo. Al sumar las cuatro fuerzas, la fuerza resultante es 0. Entonces, vamos a obtener una conclusión. Si una espira de corriente está dentro de una región donde existe campo magnético uniforme, la fuerza resultante sobre la espira es igual a 0, independientemente de la forma. Y que podría tener cualquier forma, pero una espira es una trayectoria cerrada. Cualquier forma que tenga, se va a cumplir que la fuerza resultante sobre la espira es 0. Según la segunda ley de Newton, esto nos dice que la espira no tiende a moverse, a desplazarse. Muy bien. Pero, ¿qué sucedería si esta espira pudiera girar alrededor de este eje? Vean esta línea roja. ¿Qué pasaría que quede en medio de este segmento y de este? ¿Qué pasaría si esta espira se arreglara de tal forma que pudiera girar alrededor de este eje? Tendríamos esta situación. Visto desde un lado, desde este lado, visto hacia acá, veríamos esto. Veríamos este lado B. Y esta fuerza y esta, fuerza 2 y fuerza 4, estarían en la dirección del eje, por lo tanto no producirían torca. Entonces, en una espira de corriente, en un campo magnético, la fuerza neta siempre nos va a dar 0, pero no la torca. Va a haber torca. Entonces, ¿qué significa eso? De que va a haber un par de fuerzas, F1 y F3, que si la espira puede girar con respecto a su centro geométrico, un eje que pase por su centro geométrico, tiende a rotar, en este caso en el sentido horario. Aquí se le produce una torca que la hace rotar y aquí otra torca que le hace rotar en el sentido horario. Las dos torcas tienen el mismo módulo porque son simétricas. Vamos a calcular una y después la multiplicamos por 2. ¿Cómo se define en mecánica el torque o la torca o el momento de torsión? Se define como un vector R, que es un vector que va desde el eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza. En este caso,
es este R, por la fuerza. El módulo del producto vectorial, la torca se expresa como un producto vectorial, sería producto de los vectores por el seno de teta. Aquí vean, es la misma fórmula, nada más que hemos asociado R con seno teta. Entonces, ¿qué es R con seno teta? Analicemos el gráfico. Este ángulo es igual a este. R es la mitad del segmento B. Entonces quiere decir que R seno teta es B sobre 2, que es R, por seno teta. Y nos sale este 2. Bien, la fuerza, ¿a qué es igual la fuerza? Pues la fuerza 1 es igual a IBA. Sustituyamos esa fuerza y nos queda de esta forma. Esta es la torca que produce la fuerza superior. Multipliquémosla por 2. ¿Por qué? Porque esta torca es simétrica y nos daría el mismo valor, nos daría esta. Al multiplicar por 2, vean, desaparece este 2. Ya lo vamos a hacer y nos queda de esta forma. Aquí estoy sumando y desapareció el 2. Pero este A, ¿qué es? Si ustedes observan A por B, este lado mide B y este lado mide A. Entonces, A por B, ¿qué es? Es el área que genera la espira, el área interior generada por espira. B por A o A por B, estamos multiplicando los lados. Entonces, esta es el área que nos queda, I por B por el área por el seno teta. Nos queda la torca total, sumando la torca 1 y la torca 2. Muy bien, pero en este paso vamos a definir una cantidad vectorial magnética importante para facilitarlos el cálculo de la torca sobre espiras de corriente. Ese vector que vamos a definir se le llama momento dipolar magnético, U. ¿Y a qué es igual? Al producto de la corriente, que es un escalar, por el área vectorial. Aquí vean, ya tenemos el área, pero el área escalar. El área vectorial. ¿A qué es igual el área vectorial? A su magnitud multiplicado por un vector unitario normal al plano. Vean que este es el plano de la espira y un vector ortogonal o normal al plano es U. Entonces, así expresamos el área vectorial. Entonces, teniendo esta nueva cantidad física llamada momento dipolar magnético, vemos que al sustituir I por A, este producto, y expresando la torca en carácter vectorial, I por A es un vector, B es un vector, donde está, aquí está solo la magnitud por el seno de teta. Entonces el producto de la magnitud de vectores por el seno de teta es el módulo de un producto vectorial. Por lo tanto, vamos a poner el torque como un producto vectorial que sería igual al momento dipolar magnético por B. Entonces, en vez de hacer todo este desarrollo, si nosotros queremos la torca, ¿qué haríamos? Primero calculamos el momento dipolar magnético, que sería multiplicar el área, B por A, por un vector unitario. ¿Cuál sería el vector unitario acá? Saliendo del plano. Fácil, vean, coordenadas rectangulares. Y lo multiplicamos vectorialmente por B. Y ya tenemos la espira, sin hacer todo lo que estemos haciendo acá. Entonces, esta ecuación es importante para calcular la torca sobre espiras de corriente. Y ha aparecido acá una nueva magnitud llamada momento dipolar magnético. Muy bien. Entonces tenemos de que en el caso de campo magnético,
tenemos un vector que nos facilita el cálculo de la torca sobre una espira. Conclusión entonces, cuando una espira de corriente está inmersa en un campo magnético uniforme, la fuerza neta es cero. ¿Qué forma debe tener la espira? Puede ser un círculo, un rectángulo, un cuadrado, una forma irregular, muy caprichosa, pero la espira se define como una trayectoria cerrada, por el cual circula una corriente y está dentro de un campo magnético uniforme. A priori, nosotros podemos decir, en toda espira la fuerza neta es cero. Pero ¿tiene torca? Sí, tiene torca. Entonces, ¿cómo la calculamos? Multiplicando vectorialmente el momento dipolar magnético por el campo magnético. Y ahí ya llegamos a la expresión final que hemos conseguido sin hacer todo el desarrollo. Bien, esto nos permite a nosotros simplificar el cálculo vectorial. Bien, veamos qué preguntas nos escucha, dicen. Confirmen, por favor, si no están escuchando. ¿Me están Sí, escuchando? se escucha, ingeniero. ¿Cómo? Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, preguntas. No hay preguntas. ¿Escucharon la explicación entonces? Porque aquí me dice, Muchas gracias por su explicación. quizá fue al inicio que me pusieron acá, no se escucha, ¿verdad? Porque no había activado el micrófono. Muy bien, continuemos, si no hay preguntas. Vamos ahora a los problemas asignados a este grupo, que los vamos a resolver con lo que hemos visto de los conceptos teóricos. Dice, un electrón en un tubo de cámara de televisión se desplaza a esta velocidad, nos dan la velocidad. En un campo magnético uniforme, nos dicen que el campo magnético tiene un módulo de 83 militesla. El tesla es la unidad del campo magnético. Entonces, este campo magnético tiene un módulo de 83 militesla. Dice, sin conocer la dirección del campo, ¿cuáles podrían ser las magnitudes máxima y mínima de la fuerza que el electrón experimenta debido a ese campo? Descripción sintética. Un electrón se está moviendo con una velocidad en un campo magnético uniforme. Sin conocer los datos de dirección de la velocidad ni del campo, ¿cuáles podrían ser la magnitud máxima y mínima de la fuerza? Bien, remitámonos al producto vectorial, ¿verdad? ¿Cuándo la fuerza es máxima? Cuando está formando 90 grados con el campo. ¿Por qué? Seno de 90, 1. Si la velocidad está formando un ángulo menor que 90 con el campo, va a tener un valor, pero va a ser menor. ¿Cuándo va a ser mínimo? Cuando la velocidad sea paralela al campo. Entonces el valor máximo sería cuando seno de 90 es 1. Q por B por B. Mínima A cuando el ángulo entre los dos vectores sea 0, la fuerza va a ser 0. ¿Consecuencia de qué? Del producto vectorial. Entonces, matemáticamente la fuerza se hace 0 independientemente de las condiciones, vean. Si los vectores son paralelos, la fuerza es 0. ¿Cuáles vectores paralelos? La velocidad de la carga
porque esta velocidad se refiere a la velocidad de Q. Si la velocidad es cero, entonces una carga en reposo no siente fuerza magnética. Entonces, depende matemáticamente la fuerza magnética del ángulo entre los dos vectores, velocidad de la carga y campo magnético. Pregunta B. En un punto, la aceleración del electrón es este valor. Entonces el electrón va acelerando. ¿Cuál es el ángulo entre la velocidad y el campo? Entonces la segunda ley de Newton nos dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Masa de quién? Del electrón. Entonces la fuerza magnética, vean, es igual también a esta expresión. Esta es la expresión de el módulo del producto vectorial. Entonces podemos igualar la masa por la aceleración a la expresión vectorial, al resultado que nos dio del producto vectorial. Y despejamos seno de teta. Como lo que pide es el ángulo entre los dos vectores, despejamos teta y nos queda esta expresión. La masa por la aceleración, la carga del electrón, la velocidad y el campo. Pero si hay aceleración del electrón, modificará esa aceleración el módulo de la velocidad. Pensemos. Hemos dicho, y por cuestiones matemáticas, vean que en un producto vectorial el vector resultante forma 90 grados con la velocidad y con el campo. Entonces, la fuerza magnética actúa como una fuerza centrípeta. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿la fuerza centrípeta modifica la rapidez, por ejemplo, en el movimiento circular uniforme? ¿Qué es lo que le modifica la fuerza centrípeta a la velocidad de la partícula que está en movimiento circular uniforme? Solamente le modifica la dirección. La rapidez se mantiene constante. ¿Por qué? Por esa característica. Porque la fuerza está actuando 90 grados de la velocidad. Las fuerzas centrípetas en general solamente cambian la dirección. Por lo tanto, si cambia la dirección, ha cambiado una de las dos características de un vector. Un vector tiene dos características, módulo y dirección. Si le cambia una fuerza, si le cambia a una de ellas, una de esas dos características, está acelerando a la partícula. Y las fuerzas centrípetas solamente cambian la dirección, no cambian la rapidez. Por lo tanto, esta rapidez es la misma, ¿verdad? No cambia. Lo que ha cambiado es la dirección. Muy bien. Sustituyendo, tenemos que teta es igual a 28.9 grados. Y aquí está una nota donde dice la rapidez es constante porque la fuerza solamente afecta la dirección. Estamos acostumbrados en mecánica a que cuando dice movimiento acelerado, generalmente cambia el módulo. Pero en el movimiento circular, la fuerza centrípeta solamente cambia la dirección. Todas las fuerzas centrípetas. Preguntas. Muy bien, esto que hemos mencionado últimamente es bien importante. Generalmente se utiliza para preguntar. La fuerza magnética no puede cambiar módulos de velocidades de las cargas en movimiento a las cuales afecta. La fuerza magnética
debido a que actúa a 90 grados de la velocidad, solamente puede cambiar dirección. Importante, anótenlo. Muy bien. Problema 17. Dice, el problema es un poco largo, lo voy a leer, pero al final se los voy a sintetizar. Dice, considere la posibilidad de un nuevo diseño para un tren eléctrico. El motor es impulsado por la fuerza debida a una componente vertical del campo magnético de la Tierra sobre un eje conductor. La corriente pasa por un riel hacia una rueda conductora, por el eje, por la otra rueda conductora y luego regresa a la fuente a través de otro riel. ¿Qué corriente se necesita para proporcionar una modesta fuerza de 10 kilonewton? Considere que la componente vertical del campo de la Tierra es 10 microtesla y que la longitud del eje sea de 3 metros. Es la primera pregunta. Bueno, fíjense que este problema se refiere a, el enunciado es largo y se refiere a un tren eléctrico. Se lo explico, un tren magnético. Un tren magnético es aquel donde su recorrido lo hace sobre un campo magnético. Entonces, entre el riel y el tren hay una repulsión magnética. Hay una fuerza que levanta al tren y que lo mantiene levitando. El fenómeno de levitación es cuando un cuerpo se levanta de una superficie y flota en el aire. Entonces el tren levita, impulsado por una fuerza magnética que no vemos porque no podemos ver las líneas de campo magnético. Entonces la fuerza de un campo magnético reacciona con un conductor, cual lleva una corriente muy grande, donde está desplazando carga y hay una fuerza de repulsión. Entonces, la forma simple de plantearlo es esta. Tenemos un conductor, un segmento de conductor. Por acá pasa una corriente. Abajo del conductor hay un campo magnético saliendo del plano. Entonces, si esta es una carga en movimiento y en toda esta región hay un campo magnético, quiere decir que las cargas que están circulando se van a ver afectadas. Al aplicar el producto vectorial, corriente en menos I, campo magnético en Z, nos da una fuerza vertical hacia arriba. Si este conductor está mecánicamente fijo al tren, el tren va a sentir una fuerza hacia arriba. Si esa fuerza es capaz de levantar el vagón, entonces el vagón va a levitar, que se va a despejar y va a viajar sobre el campo magnético. Entonces es el principio de los trenes magnéticos. Muy bien, aquí nos dan los datos y nos piden calcular la corriente necesaria para levantar la masa del tren. Entonces, observen de que la corriente y el campo están formando 90 grados. Por lo tanto, este producto vectorial, seno de teta, nos va a dar 1. Y nos queda que la fuerza es I, B, sería el campo. Aquí debería ser B mayúscula. Aquí está. Y despejamos la corriente de esta ecuación. Y nos queda de esta forma. 3.33 por 10 a la 8 amperios son los que deben de pasar por este segmento para que este segmento se despegue del riel y levite, o sea que flote. Muy bien. La pregunta B dice, ¿cuánta potencia en watts se perdería por cada ohmio de resistencia en los rieles?
que son los conductores. Entonces tendríamos que la potencia es I cuadrado R. Solamente aplicamos, sería la corriente, este valor, y un ohmio. I cuadrado por I. Entonces nos da esta cantidad de watts, millones de watts. Y por último, pregunta lo siguiente. En el literal C, ¿es el tren descrito totalmente irrealista o solo marginalmente irrealista? O sea, nos dicen esto no puede, es totalmente irrealista, o sea, no se puede construir tecnológicamente y desde el punto de vista de ingeniería no se puede construir, o solamente hay algunas cosas marginales que había que arreglar para que sea un tren real. La respuesta la tenemos. Para dar esta respuesta nos vamos a la corriente. Vean, 3.3 por 10 a la 8, que serían 333 por 10 a la 6, 333 millones de amperios. 333, no 1.000.000, sino que 333 millones de amperios. Eso es totalmente irreal. ¿Por qué? Porque no existe conductor capaz de conducir millones de amperios. El conductor tendría que ser la sección del conductor, quizás unas 10 veces la sección del tren. Entonces es totalmente realista, irrealista. No puede construirse, es algo utópico. Muy bien, vean que todo este enunciado termina en que hay una parte por donde pasa una corriente, hay un campo magnético y hay una fuerza, ¿verdad? Este es el principio básico, muy básico, para explicar un tren magnético que va flotando aparentemente arriba de un riel sin tocar el riel y puede alcanzar velocidades muy grandes. Muy bien, este problema está bonito porque combina la parte mecánica con la parte eléctrica, con un campo magnético. Dice, la figura muestra un cilindro de madera. Aquí tenemos el cilindro con una masa, y nos dan la masa, y una longitud. Con vueltas, 13 vueltas. Tiene una bobina acá, miren. Tiene 13 vueltas, que son 13 espiras, una a continuación del otro. De tal modo que el plano de la espira del alambre contiene al eje del cilindro. O sea, el eje del cilindro pasa simétricamente a través del cilindro. ¿Cuál es la corriente mínima a través de la espira que impedirá que el cilindro ruede hacia abajo por un plano inclinado en un ángulo θ con la horizontal? Este plano inclinado está inclinado a un ángulo θ con respecto a la horizontal. Si este cilindro, la corriente a través del cilindro, de la espira, de la bobina que está enrollada sobre el cilindro, si la corriente fuera cero, pues sería un problema de mecánica. Un cilindro que rueda va a rodar, a medida va bajando, va aumentando su rapidez y son problemas de dinámica, ¿verdad? Pero ¿qué sucede ahorita? Nos están diciendo, mire, sí hay un torque que hace bajar, un torque mecánico que hace bajar al cilindro, pero a través de esta bobina, a través de estas 3 espiras, le vamos a aplicar un torque magnético en sentido contrario. Entonces, ¿qué va a suceder si el torque magnético es igual en módulo, pero contrario al torque mecánico? Entonces, el cilindro estaría en equilibrio. Estaría sobre un plano inclinado, pero no bajaría, se quedaría estático. Entonces estaría en equilibrio de rotación. ¿Qué tiene que cumplirse entonces para que este cilindro
no baje, no se mueva hacia abajo. Que la suma del torque magnético más el torque mecánico sea igual a cero. O sea que uno sea el negativo del otro. Calculemos el torque magnético. Aquí tenemos el plano. Este es el plano. Y un vector unitario normal a ese plano. El vector unitario normal al plano. Y aquí tenemos el campo. Entonces, el ángulo entre el campo, que es vertical, y la normal al plano de la espira, es este ángulo. Aplicamos la ecuación de la torca. Entonces, mu, ¿a qué es igual a mu? A la corriente por el área vectorial. Pero n, ¿qué es? El número de vueltas. La ecuación I por A es para una espira, pero si tenemos 3 espiras, lo multiplicamos por el número de espiras. Entonces aquí tenemos el vector momento dipolar magnético. Lo multiplicamos por B, B vertical. Pero nos interesa la magnitud. Entonces N por I por A es mu por B por el seno de teta, porque estamos en un producto vectorial. Este sería el torque magnético. El torque mecánico, olvidémonos de la espira, olvidémonos del campo y pensemos que el cilindro está ahí, sin ningún dispositivo eléctrico. Entonces, el peso lo descomponemos en dos. W seno teta, una componente paralela al plano, y otra componente normal al plano, que sería W coseno de teta. Entonces, ¿cuál sería la torca? El radio por W seno teta. Sería la torca o torque mecánico. W, que es el peso, mg. Entonces aquí tenemos el torque mecánico. ¿Cuál es la condición? Aquí tenemos que los dos torques sean iguales, porque uno de ellos va a ser negativo, según la convención que tenemos, lo pasamos acá, pasa positivo. Y nos queda que el torque magnético es igual al torque mecánico, condición para que el cilindro esté en equilibrio, que no baje, que quede estático. Equilibrio de rotación, que no rote. Muy bien. Entonces, vean, hemos llevado este torque aquí y este torque magnético lo tenemos acá. ¿Qué es A? Es el área de la espira. ¿Ven? Que aparece en la fórmula del momento dipolar. ¿Qué es el área? El módulo del área. El módulo del área es 2R, que es el diámetro, por L. Entonces acá podemos sustituir 2R por L. Entonces, haciendo la igualación y haciendo el despeje de la corriente de esta igualación, nos queda esta expresión. Este 2 sale de que acá tenemos 2R, el área es 2R por L. Entonces tenemos que el R se simplifica y nos queda 2L. Muy bien. Y nos da 1.63 amperios la respuesta. Pero observen el planteamiento. La sumatoria de torcas igual a 0. Y observen también, aquí no hemos comenzado a deducir la fórmula de torca sobre la espira. Sabemos que es una espira. Entonces, aplicamos la torca de una espira. Momento dipolar por B. Y como son 13 vueltas, entonces son 13 espiras. 13 espiras. Entonces ponemos N. A esto se le llama una bobina. Cuando tenemos más de una vuelta, sería una bobina de 13 espiras. Y ahí, pues vean, hemos resuelto el problema de la fuerza, el torque magnético en una forma fácil.
Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Ingeniero, no sé si podría repetir la parte del torque mecánico, Muy bien, la comparación. está bien. Aquí tenemos, miren. Entonces, tenemos que el peso lo descomponemos, el peso es vertical. Y acá la inclinación del plano tiene un ángulo teta. Entonces descomponemos el peso en dos. W seno teta, esa es esta componente. Y esta otra sería W coseno de teta. Serían las componentes rectangulares del peso. Entonces, ¿cuál de las dos componentes produce torca? A sería esta. Entonces, ¿cuál es la torca? Sería la fuerza, esta es una fuerza, que es la componente del peso, por R, que sería la distancia que va desde el punto de giro a la línea de acción de la fuerza. Ese sería el torque mecánico. Entiéndase mecánico porque serían las fuerzas peso. No estamos incluyendo la fuerza magnética. Entonces, si no existiera la bobina, sería un problema de dinámica. Ponemos el cilindro y el cilindro va a bajar. Entonces el torque sería este, que hace bajar, que hace rotar este cilindro. Pero nos dicen que calculemos la corriente para que esta bobina que está enrollada sobre el cilindro de madera le produzca una torca contraria y que anule la torca mecánica. Entonces aplicaríamos un cuerpo que tiende a rotar está en equilibrio de rotación si la sumatoria de torcas sobre él es cero. Entonces la torca magnética más el torque mecánico deben sumar cero, que uno de ellos debe ser negativo. Pasamos al otro lado, igualamos los dos torques y despejamos I. Eso es lo que hemos hecho acá. ¿Otra pregunta? Ingeniero, solo porque ya no se pone R en el último cálculo, el radio del cilindro. Aquí está. ¿Por qué no se pone R? Aquí está R. Bueno, pero aquí. Ajá, ahí cuando se pasa al otro. Porque si tú ves, este es el área del plano de la espira. ¿Y esa área cómo la calculamos? Este lado por L. Pero este lado es el diámetro. ¿Y cuánto vale el diámetro? 2R. Entonces el área sería igual a 2R por L. De ahí desaparece R. Aquí, ¿ves? Aquí hay 2R por L. El R va a desaparecer con esto. Entonces R ya no se tome en cuenta en este caso. Muchas gracias, Inge. ¿Otra pregunta? Bien. Resumen. Comencemos con un conductor. Si un conductor pasa por una región donde existe campo magnético, este conductor va a sentir una fuerza. ¿Por qué? Porque el campo magnético genera una fuerza sobre las cargas en movimiento. Y dentro del conductor hay cargas en movimiento. Entonces, es una fuerza distribuida a lo largo del segmento del conductor. Pero cuando tenemos fuerzas distribuidas, ¿dónde señalamos la fuerza neta? En medio
simétricamente. Entonces, cada segmento de conductor va a sentir una fuerza que al sumarlas, todas las fuerzas sería la fuerza neta sobre el conductor. Y es capaz de moverlo, ¿verdad? Hay fenómenos donde de repente se le aplica una corriente a un conductor que está cerca del otro, se ve que hay un movimiento, ya sea de repulsión o de atracción. Bien, es una fuerza real, que eso es lo que quiero decir. Después pasamos al espira. Una espira se define como una trayectoria cerrada, por la cual pasa una corriente. ¿Qué forma debe tener? Cualquier forma, toda vez que sea una trayectoria cerrada. Entonces, en toda espira, si una espira se coloca dentro de una región donde existe campo magnético uniforme, quiere decir que módulo, dirección constante, el campo, entonces se da que la fuerza neta sobre la espira, cualquier forma que tenga, es cero. ¿Qué significa eso? Que la espira no tiende a desplazarse, no tiende a moverse para ningún lado. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas sobre ella es cero. Tiene fuerzas aplicadas, pero la sumatoria de fuerzas es cero. Ahora, ¿qué sucede con la torca sobre la espira? Sí hay torca. ¿Y cómo la calculamos? No necesitamos conocer la forma, solo necesitamos conocer el área que encierra. Sería mu cruz B, momento dipolar magnético multiplicado vectorialmente por B. Y para calcular el vector momento dipolar magnético, ¿qué necesitamos? El área. Área vector multiplicada por la corriente. Y es así como debemos de calcular la torca sobre una espira, ¿verdad? Y nos dice calcule la fuerza. Bueno, para demostrarlo decimos sumatoria de fuerzas igual a cero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede si nosotros tiramos en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme, disparamos una carga puntual, positiva o negativa? Entonces, ¿qué va a suceder? Al entrar a la región afectada por campo magnético, esa carga que se está moviendo, que tiene una velocidad, va a sentir inmediatamente al entrar a la zona afectada, va a sentir una fuerza magnética que va a actuar como una fuerza centrípeta. Entonces va a comenzar a girar. Si la región es muy intensa de campo magnético, va a quedar capturada dando círculos. ¿En qué sentido? Va a depender del signo de la carga y la dirección del campo, pero la podemos conocer por el producto vectorial. Muy bien, esas cuestiones son las importantes de esta discusión, que son consideradas en los cálculos que hacemos. Veamos si hay preguntas. Bien, ¿no tienen preguntas? Hay un aviso que quiero presentárselos, que el día que se va a examinar que el examen de discusión 4 dice fecha sábado 31 de octubre a las 2 de la tarde.
Entonces, este aviso está en el aula, nada más es un recordatorio. No se le escucha, ingeniero. Muy bien, gracias. Se les decía de que, además del aviso que ustedes ya vieron, hay otro aviso en el aula importante, que es el día lunes, para el día lunes 02 de noviembre, Día de los Difuntos. No hay actividades académicas y el aviso es importante para aquellos compañeros estudiantes que tienen discusión los días lunes. Entonces, se les dice de que pueden asistir a otra hora en la semana, en otra discusión de la semana, por ser un día dentro del calendario de los días feriados, para el próximo Día de los Difuntos, día lunes. Muy bien. Estos son los avisos. Veamos ahora si hay alguna pregunta, comentario, ya sea de lo administrativo o lo conceptual. Ingeniero, Diga. fecha para parcial todavía no hay. Fíjese que ya está el aviso del parcial en el aula. Si recuerdo bien, está para el 7 de noviembre. Puedo equivocarme, pero ahí está en el aula. Pueden revisar en el aula. ¿Otra pregunta? Muy bien, aquí me confirman que es para el 7 de noviembre. Bien, entonces si no tienen preguntas, yo les agradezco que estemos aquí platicando. Cuídense y nos vemos la próxima semana.